Perfecto. Voy a Bueno, antes comenzar que a todo, grabar. perfecto, sí. Eh, los felicito, Mónica, y a la Fraternidad Eucarística por lo que hacen. Me parece fenomenal lo que están haciendo, Mónica. Les agradezco por la invitación. Me parece súper, súper bueno que puedan estar dando a conocer a través también de la vicaría. Ojalá que lo puedan replicar en todas las vicarías. Me parece muy importante porque también como ustedes lo han visto también, es una experiencia como muy renovadora de la fe. Eh, Pensaba un poco, bueno, esto uno puede como entenderlo de dos modos. Uno como cristiano, yo pienso en mi caso personal, y también como psiquiatra. Y pienso, claro, yo debería ser como, conocí esto, por así decirlo, como hace 8 años. Yo creo que antes de conocer el Ministerio de Liberación y Exorcismo, para mí esto era absolutamente que no existía. Como también puedo entender muchas personas que dicen, pero ¿qué estas? Si esas son cosas, son histeria o son problemas psicóticos, delirantes, o estáis interpretando las cosas de otra manera. Yo pensaba igual. Yo me confieso aquí y digo, no, eran crisis epilépticas, estas cosas. Eh, y pienso cuánto ha sido un regalo también de Dios. Y digo, no solamente en términos como cristianos, que es increíble porque yo encuentro que el ministerio es muy bonito, por un lado, y también yo siempre digo que uno hace trampa porque ya no tiene tanta fe porque ve las cosas. O sea, cuando uno ve como el demonio rechaza a María, rechaza a los sacerdotes, yo digo que trampa porque ya no estoy en tanta fe porque lo estoy viendo ahí en vivo y en directo. Entonces es un crecimiento espiritual espectacular que uno quisiera también compartir con todos y que en el fondo es muy evangélico. Yo digo, siempre me pregunto si no me estaré volviendo loco y digo, bueno, estaré tan loco como los del Evangelio. Entonces, que ahora uno se abre también al mundo sobrenatural, a los milagros, a las sanaciones. Que Cristo pasaba expulsando demonios en el Evangelio. Entonces, ¿cómo qué hacemos cuando escuchamos esa parte del Evangelio? ¿Cómo hacernos los locos? No, era simplemente tal cual lo decían. A veces en estos tiempos tendemos a, claro, a pensar que todo lo pasado eran imaginarios, que se les ocurrían cosas y que inventaban explicaciones, pero eran un ignorante. Los ignorantes somos nosotros. Y en realidad ellos tenían muy claro también la separación entre una epilepsia, una enfermedad, y lo dicen en el Evangelio, y una posesión diabólica. Vi depois continuar a mensagem. Y bueno, entonces, bueno, llegué un poco por casualidad, por algunos pacientes que estaban más graves, y poco a poco me acerqué al padre Luis Escobar en Rancagua y fui conociendo esto que para mí fue una sorpresa, pero como les digo, lo agradezco en términos como cristiano porque es una profundización en la fe, pero muy potente y digo, esto renueva la iglesia. O sea, aquí estamos volviendo al evangelio, a la fuente. A veces pensamos tanto en cosas como vamos a renovar y qué estrategias comunicacionales y todo, si tenemos que volver a la fe primigenia. Y entonces sí que esto es una novedad, el encuentro con Cristo, es una novedad que cambia la vida de todos. Y como psiquiatra también me parece que he aprendido mucho, porque en el fondo a veces los psiquiatras, y les va, a ustedes quizás lo han visto de los médicos, tendemos a caer en una cierta soberbia y las cosas que no entendemos le inventamos explicaciones. Entonces digo, entonces no entiendo bien y esto entonces es una psicosis, es una esquizofrenia, es un trastorno bipolar. Y él también me ayuda a conocer esto, decir que hay otras explicaciones y también a veces tengo que saber decir no sé. Y tengo que decir, oiga, lo que usted me trae no me calza, me parece extraño, no me cierra, sigamos viendo, sigamos estudiando, y esto aplica para la medicina como para la psiquiatría. Eh, yo soy psiquiatra, casado, tengo 6 hijos, eh, mis hijos ya están acostumbrados a esto, eh, que también es una cosa bonita también porque es una cierta normalidad
pues la gente también a veces se espanta y dice, pero ¿cómo va a hablar del demonio en tu casa? Hay niños chicos y todo. Y mi hijo, yo siempre digo, hago una analogía. Oye, por un lado, uno habla de las arañas y de los ratones, pero no anda hablando todo el día de las arañas, como de mal gusto. Pero si hay que hablar de la araña y que hay que poner insecticida ahí o allá, bueno, no es problema. Y también mi hijo, yo tengo hijos hasta de 6 años, y o sea, aquí se habla con total naturalidad también del demonio, pero no hablamos todo el día de eso. Si hay que hablar de Dios, de las cosas buenas, de la familia. Bueno, entonces quizás la, la primera cosa es que como esto a uno le ayuda, a mí me ha ayudado como a profundizar en lo cristiano, pero también del punto de vista psiquiátrico, porque aprendo a decir, no sé, aprendo a mirar con mayor detalle, a evaluar con mayor detalle y abrirme a la posibilidad de que en realidad no todo se explique desde el punto de vista psiquiátrico. Hoy día mi labor es apoyar a los sacerdotes y entendido también mi labor, entre comillas, es hacer informes a los sacerdotes que le digan no hay ninguna explicación psiquiátrica que explique lo que le está pasando a esta persona. Yo hago un informe en negativo. Y eso tiene que ver también con el discernimiento último para una acción del demonio es del sacerdote, no del psiquiatra. Yo me puedo hacer una idea y después me llaman por teléfono el sacerdote y me dice, doctor, ¿y usted qué opina? Perfecto, les puedo dar mi opinión, pero mi tarea como psiquiatra va a ser por sobre todo descartar también que no haya ninguna explicación psiquiátrica a lo que está viviendo la persona. Mi máxima ha sido cuando evalúo personas, y puede ser una máxima también, quizás para todos los que le toca conversar, ni temeroso ni temerario. Temeroso, entonces yo no puedo entrar con miedo a evaluar una persona porque, les voy a contar una historia. Alguna vez llegó una persona y entonces la familia me dijo, mira, lo traemos porque en realidad él tuvo un cambio de conducta, se puso muy agresivo, destruyó todo el baño, quería matar a sus padres y tuvieron que sacarlo con carabinero. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Mejor que entre con el papá a la consulta, porque dije, si yo lo veo así, por el miedo natural que voy a tener de decir, yo también voy a hacer un movimiento y yo por dónde tengo, estoy en el sexto piso, no tengo por dónde salir. Y entonces me cuido y digo, obvio, natural que me produzca un grado de temor, y yo no puedo estar evaluando, conversando con alguien bajo el efecto del temor, porque voy a hacer una evaluación muy a la rápida, por mi miedo quizás, por mi cobardía, y entonces no la voy a hacer bien. Entonces dije ya, que entre con el papá, y ya después me di cuenta que no pasaba nada. Y entonces en ese lado tengo que cuidarme que no tengo que estar temeroso. Entonces quizás no evalúo solo, le pido a otra persona que me acompañe, que sea un lugar público. Y por el otro lado, ni temerario. Entonces, por un lado, de no dejar de hacer toda la evaluación, la conversación que tenga que hacer, y por el otro lado, no hacer más cosas que no me competen a mí. O sea, yo no me pongo a hacer oraciones de liberación en mi consulta, porque es un peligro, y yo creo que Dios me ha perdonado muchas, porque yo creo que de puro curioso y de espíritu científico, hacía a veces unas cosas que yo creo que digo, por suerte porque a veces yo ocupaba, por ejemplo, tenía en la consulta 3 tarritos de agua, una que era agua de Lourdes, de Francia, de la vertiente ahí de la Virgen, y 2 que tenían agua de la llave. Y entonces a mis pacientes que venían derivados por algún sacerdote o con alguna cosa así, yo les ponía una especie de toalla Noa con agua, muy poquito, y se los ponía en la mano. Y era increíble, porque cuando yo les ponía, yo no tampoco lo sabía porque yo marcaba los tarros abajo, de manera que yo tampoco los pudiera sugestionar, ellos no supieran y yo no sabía tampoco cuál le estaba poniendo, y me sacaban la mano como un latigazo, o sea, violentamente. Bueno, ha pasado de todo, otros que me respondían con puros garabatos, o tengo una imagen que también está bendita y la distinguen las personas increíblemente, pero lo digo lo temerario también porque hay un punto en que me empecé a dar cuenta que a veces empezaban a tener más manifestaciones y entonces digo, oye, a mí no me corresponde esto. Entonces ya yo hacía las cosas mínimas que eran necesarias para poder evaluar, siempre también encomendándome al Espíritu Santo,
Y entonces, bueno, hacía mi trabajo que no fuera ni temeroso ni temerario, que es bueno también. Uno no estar con miedo. Primero tiene que tener mucha confianza en Dios, que si Dios lo pone ahí, uno tiene que hacer lo que Dios le pide. A mí como psiquiatra, entonces yo evalúo como psiquiatra. Le estoy dando generalidades. Me ha pasado muchas, bueno, no sé si muchas, pero varias veces en que yo hablo del perdón, del amor, de la aceptación de sí mismo y las personas se manifiestan. Son pequeñas manifestaciones, pero que les aseguro que asustan. Y entonces yo pienso para mí mismo y digo, esto me corresponde a mí, esto es parte de mi pega, así que yo sigo en esto, ¿no? No retrocedo porque no estoy haciendo nada imprudente, nada que le corresponda al sacerdote, simplemente lo estoy reconciliando con sí mismo y entonces la persona se manifiesta. Cosa que también me ayuda mucho porque digo, por ahí están las heridas de la persona. Entonces me ayuda, sin quererlo, el demonio ayuda también en el trabajo y también a mí me impresiona mucho porque si bien el demonio rechaza todo lo sagrado, también rechaza el amor y también rechaza el sano amor a sí mismo. O sea, cuando las personas a veces pueden ser muy generosas y caritativas con todo el mundo, menos con uno mismo, bueno, cuando uno le dice que se acepten y que reconozcan que son hijos de Dios y que tienen un valor intrínseco y que Dios los va a querer independiente de lo que hagan, el demonio le carga. Entonces al demonio le carga el amor. O sea, y si yo hablo del perdón y la persona se manifiesta, si yo digo, bueno, esto es parte del trabajo terapéutico, así que yo voy a seguir. Gracias a Dios, aquí me ven, así que todavía sobrevivo. Así que esa máxima, ni temeroso, ni temerario. Y vamos a ir revisando una presentación, a ver si puedo compartir, a ver si no me gana la tecnología. Entonces vayamos repasando algunas cosas como generales y bien prácticas. Supone que ahí está conectándose. O tendré que cambiar de página. Yo soy como medio tuyo. La parte de abajo dice compartir pantalla y tú compartes lo que tú tienes guardado en tu... o puesto en tu... Eso. eso. ¿Dónde está? ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, estamos ¿no? viendo tu pantalla. Sí, estamos viendo toda la yo lo pantalla. tenía Y si abierto. no, yo tengo el PPT y también lo puedo compartir de acá. Y... ¿dónde está? Sí, lo tenía abierto. Bueno, estas cosas suelen ocurrir. A ver... ¿y dónde entonces lo puedo tener? Espérenme un segundo. La hermana Anita lo puede compartir. La hermana Anita, espérenme hacer el último intento. Aquí lo tenía en el mail. Y enviado. Ya, aquí van a molestar a la hermana Anita. Ya, ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve. excelente. Si puedes encender tu cámara, Raúl, que se apagó. A ver. Ahí voy a solicitar el inicio de ella. A ver, y encender mi cámara. Sale una foto tuya. Va ahí. Qué raro. A ver. Espérenme. ¿Ahora? Ahora está la Es que cámara volví. encendida, sí. Y Pero ahora ya está no la estoy pantalla. compartiendo. A ver. Puedes volver a compartir. No, no está compartiendo. ¿Quieres tocar este pan? Ahí. Y ahora sí. Yo Comparto, pero no me veo. Ahora sí dice discernimiento entre la psicopatía y acción extraordinaria del demonio. ¿Y me veo yo, Mónica? No. No. Entonces, a ver, trata tú, Anita. Ya, ok. Silencia los micrófonos, por favor.
Ahí voy. Ya, tú me ayudas entonces, Anita. Enseguida. Hermana, ¿me ayudas a silenciar, porfa? Ahí, perfecto. Ya. Entonces ahí puse una frase también del Evangelio diciendo, bueno, lo que vamos a conversar aquí, no hay nada fuera de lo que no está revelado, que es lo que nos sale en el Evangelio. Lo que pasa es que a veces habíamos un poco dejado de lado también el Evangelio, que siempre nos va a hacer daño como iglesia. O sea, esta es la iglesia de Cristo. O sea, cuando nos alejamos y como dice el Papa, también nos convertimos en iglesia de nosotros mismos, podemos convertirnos en una ONG y no en el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Dice: el espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de manera nueva, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. En toda la región de Galilea se corrió la voz. Entonces, bueno, primera, dale la siguiente, Anita. Lo primero, esto es simplemente es lo que se ha conocido desde toda la historia. Desde que yo entré un poco en este tema, me he dedicado a leer mucho de distintos momentos históricos, desde la Edad Media, desde el periodo postcristiano, desde el Imperio Romano, en distintos países, en lugares de misión en África, y la experiencia es igual en todas partes. O sea, lo que describe el padre Amor, lo que describe el padre Fortea en España, en Inglaterra, o sea, es la misma experiencia y es igual al Evangelio. Entonces, de alguna manera, como alguna vez decía el Papa Juan Pablo II, cuando uno no cree en esto, el problema no es con el demonio, es con el Evangelio, es con la revelación. Entonces, como esto es parte de la revelación, entonces decir, mira, es que yo no creo, no sé, en la multiplicación de los panes, o no creo que Jesús sea Dios, es un tema parte de nuestra fe. Uno tiene un problema de fe. Tal es la siguiente. De hecho, creo que era una frase del Papa, decía: hay sacerdotes que cuando leen este pasaje, que Jesús expulsa un demonio, y otros pasajes del Evangelio dicen: Jesús curó a una persona de una enfermedad psíquica. Esto lo dice el Papa. Es cierto que en aquel tiempo se podía confundir una epilepsia con la posesión del demonio, pero también es verdad que estaba el demonio. Y nosotros no tenemos el derecho de simplificar tanto la cosa como para decir todos estos no eran endemoniados, sino eran enfermos psíquicos. Y yo lo apoyo completamente. Esto lo dijo en octubre del 2013. Este Papa también es un Papa que tiene muy presente la acción del demonio, y esto es tal cual. De hecho, en algunos pasajes dicen tenía a la hija de epiléptica y endemoniada, o sea, haciendo notar que ellos diferenciaban perfectamente lo que era una enfermedad neuropsíquica de una posesión. Tal es la siguiente. Entonces vamos a ir viendo primero cómo definir cómo actúa el demonio. Probablemente esto se los van a volver a mostrar, pero no importa repetirlo, porque uno se va grabando. Entonces, bueno, el demonio, después de su rebelión, perdió, por así decirlo, su lugar, su trono, por así decir, que Dios les tenía destinado, y esos tronos en el cielo hoy día aplican al hombre. Y por eso el demonio también, y entre otras cosas, odia a los seguidores de Cristo. Acá no hay una batalla, entre comillas, así como igual entre el demonio y Dios. Estos no son dos principios como el bueno y el malo. El Dios es el creador y está a años luz del demonio, que es una criatura. Y esa criatura angélica, sí, porque es un ángel, persigue a los seguidores de Cristo, ¿ya? Pero el combate es con los seguidores. A ellos los va a tratar de hacer caer y llevarlos, por así decirlo, a la desesperación. Entonces al demonio le interesa por sobre todo tener el alma de las personas, que es la voluntad, y que ellos se sometan al demonio y rechacen a Dios. Finalmente la condenación es sencillamente la elección del rechazo de Dios. Y el demonio se va a abocar a la tentación sobre el alma. Y entonces
a eso le vamos a llamar tentación. Y es también lo que se llama la acción ordinaria o, se olvidó la otra palabra, ordinaria o más habitual que hace el demonio, y que es sobre el alma, tratando, no sé, que todo tipo de cosas, en que nos tentemos, por ejemplo, a hablar más mal de una persona, a no honrar como se merecen nuestros padres, etcétera. Pero esas tentaciones, entonces, es como que el demonio nos hablara como de lejos. Yo siempre pienso, digo, es como que Dios estuviera, o sea, el demonio estuviera como a 4 cuadras, y entonces nos induce, nos va metiendo ideas de que en realidad desconfiemos de no sé qué, pensemos mal de no sé quién, que tratemos de, no sé, de aprovecharnos y no pagar la micro, etcétera. Esa es la tentación natural, ¿ya? Y eso es sobre el alma. Y esa es la acción ordinaria o habitual, cotidiana del demonio. Eso actúa sobre todas las personas. Y lo que quiere hacer es hacer que la persona rechace a Dios. Pero hay otras formas de actuar del demonio y que se llama la acción extraordinaria. Y esa acción extraordinaria puede tener distintos grados. Es como, imagínense, una infección. Entonces puede ser que los bichos estén en la casa, por así decirlo, o los bichos estén en el cuerpo, pero solamente en la guata, que el bicho llegue y produzca una infección cerebral, o que el bicho comprometa a como una septicemia, una infección de todo el cuerpo, ¿ya? Ahora, aquí hay una diferencia, que el demonio en esta forma de actuar extraordinaria, actúa sobre el cuerpo, pero no sobre el alma. O sea, no obliga a la persona. La persona sigue manteniéndose con libertad y lucha contra el demonio. Por ejemplo, cuando vamos muchas veces al Ministerio del Exorcismo y la Liberación, si bien toma su voz de la persona que está afectada, toma su cuerpo, entonces escupe, dice blasfemia y todo eso, las personas que están ahí afectadas y cuando están conscientes, ellos dicen que están rezando y están luchando, y el demonio se enoja por eso. O sea, la voluntad nunca está tomada, pero el negocio ahí del demonio es llegar al alma de la persona. Que la persona diga, no voy a salir nunca de esto, me desespero, y entonces entrega el alma. Y entonces esos niveles de influencia, el más bajo, que es la infección como del lugar, un lugar que tiene mucho bicho, se llama infestación, que es cuando el demonio afecta lugares, cosas, animales, que es lo que clásicamente a veces uno, como dice, cuando penan, por ejemplo, a veces pueden ser almas del purgatorio también, pero a veces también estas cosas, estas influencias sobre lugares, que se apagan luces, que sale olor a podrido. También muchas veces en la acción del demonio hay mucho simbolismo, que también en general, por lo que me ha tocado, es que las luces se apagan, no es que se prendan, o los olores son malos, así pestilentes, que es como simbolizar un poco también lo que es propio del demonio, que es como los desechos. Después hay un segundo nivel, que es cuando los bichos ya no están en el lugar, sino están en la persona, y se llama vejación. Entonces imagínense que alguien tiene una herida en la piel, y entonces por esa herida entra una infección y se infecta localmente, por así decirlo. Después esa infección puede comprometer la mente de la persona y se llama obsesión de Oliver. Y después puede comprometer la mente y el cuerpo, y entonces vamos a llamar posesión. Ahí también sale, si se fijan en el naranjo, dice sujeción. Y la sujeción, a diferencia de la posesión, es cuando la persona hace un pacto y se entrega el alma, no el cuerpo, sino el alma al demonio. Y eso es mucho más grave, mucho más complejo, porque hay una decisión voluntaria de la persona por entregarse al demonio. Entonces, el demonio, entonces, como les decía, tiene una forma ordinaria o habitual de actuar, que es la tentación, lo que sale ahí, y después de la línea naranja tenemos formas que son extraordinarias. Y extraordinaria, su nombre también viene de que son menos habituales, ¿ya? No es esto que uno ve habitualmente, pero es cada vez más frecuente, y por otro lado también nos toca ver, sobre todo a las personas que trabajan en un ambiente más religioso, nos toca mucho más como que pueda estar presente esto, por
distintas razones, a veces porque las personas pueden ingenuamente caer, no sé, en cosas que no tienen que ver con Dios, que son formas de idolatría, que buscar la sanación por vías más ocultistas o a través del brujo o a través del Reiki o de las cosas energéticas que están más de moda hoy día, o porque Dios lo permite, que alguna persona puede ser afectada por lo que se llama que es un maleficio, que es alguien que hace un trabajo para afectar a una tercera persona, porque lo permite Dios, porque también va a manifestar en mayor fuerza la santidad de esa persona. O sea, a uno le toca ver unas personas que son increíblemente, yo digo, increíblemente buenas porque son capaces de sobrellevar esto. Digo, es como que entraran en una autopista de alta velocidad porque se santifican muy rápido. Y Dios lo permite porque también con eso se hace mucho bien aquí en la tierra y también en lo invisible. Hay muchas almas en el purgatorio que se van a beneficiar también de los sacrificios y el ofrecimiento de las personas que tienen afectación por el demonio. Dale la siguiente, Anita. Entonces, la tarea que vamos a conversar un poco aquí es tenemos que diferenciar lo que es una acción extraordinaria del demonio de un problema de salud mental, ¿ya? Como ustedes imaginarán, en general, más del 90% de las consultas son de origen más psicológico, psiquiátrico, de personas a veces que pueden necesitar una oración de sanación, que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, las personas también se sienten solas, la prevalencia de los problemas de ánimo, de depresión, de ansiedad son altísimos, sobre todo después de la pandemia. Entonces, lo más habitual es que veamos cuando alguien ve en un consultorio paciente, el 90% de esas consultas sean de origen psicológico psiquiátrico, incluso 95%, pero ustedes que trabajan en la iglesia, o yo que trabajo también con sacerdotes, vemos el porcentaje de que sean cosas de origen psicológico es mucho menor, y entonces aparecen más personas afectadas por esta acción extraordinaria del demonio. Pero porque hay un cierto sesgo, hay una cierta selección en que, bueno, acuden a la parroquia, acuden al psiquiatra, están derivados por una persona que sabía que ustedes sabían algo del tema, entonces les mandó a conversar con usted. Entonces también ahí puede ser más frecuente. ¿Cómo abordamos esto? Dale la siguiente, Anita. Muchas gracias. Entonces, dale la siguiente. Entonces, elemento entonces para una evaluación. Si bien esto es la tarea que me toca hacer a mí, también les puede servir también, porque ustedes quizás le van a decir, pero quizás anda a la iglesia, pregunta por fulanito, porque ella estuvo en una charla, entonces ella te puede orientar. Entonces aquí tenemos dos cosas. Uno, la preparación remota y la preparación previa. Entonces, la preparación remota, nosotros vamos a pensar, por lo menos así lo he hecho yo, primero, ¿quién la deriva? ¿Por qué? Entonces, bueno, si alguien viene derivado por un sacerdote, entonces yo pongo ojo, porque llegó al sacerdote. Entonces digo, bueno, ya hay que orar por la persona que consulta antes de que llegue, hablar con la persona, entonces ver cómo suena el teléfono. Entonces me ha tocado ver, por ejemplo, personas que vienen de Chillán, de Concepción, y que yo digo, hablo por teléfono con ella, que pasó, me parece una persona de Chillán, hablé por teléfono, y me describió a la perfección un trastorno de alimentación. Y dije yo, ¿para qué la voy a ver si ella me dijo por teléfono que era clarísimo los síntomas? Entonces, ojo también, porque el demonio también puede engañar. Resultó que finalmente llegó a la consulta, me puse a conversar con la persona y en realidad tenía muchas cosas que se escapaban a un trastorno de alimentación. Me acuerdo que también me dijo, me habló de alguna manera de que le habían hecho oración y que no se había manifestado. Y entonces yo le hice notar, bueno, que los sacramentales son diferentes al sacramento. Y yo nombro la palabra sacramento y me hace como una sacudida con la cabeza. Esas cosas que uno queda como helado. Y ya le hice, como 2 veces le repetí, hizo lo mismo. Y entonces, bueno, increíble también como tomarle el peso a lo que significan las palabras también. La palabra sacramento significa misterio. Y entonces, si bien humanamente, bueno, no lo entendemos hasta por ahí, los demonios lo entienden perfectamente y es una palabra tremenda para ellos. Bueno, entonces ahí se manifestó y entonces, ojo,
porque a veces pueden por el teléfono, puede parecer un cuadro perfectamente de salud mental y resulta que no es así. También ocurre al revés. Muchas veces pasa que cuando las personas llaman y dicen, es que tengo un demonio, ustedes imaginarán que habitualmente el demonio no hace eso. O sea, el demonio no es tan bruto de decir, oye, háganme un exorcismo. Si es temerario y de alguna manera, después con el tiempo uno se da cuenta de que es muy astuto y tiene distintos mecanismos, pero en general, y en general, las personas que consultan pidiendo un exorcismo, diciendo que tiene un demonio, habitualmente no lo tienen. Y yo diría que es bastante real también al revés. Me ha tocado ver personas que yo he estado en el Ministerio del Exorcismo, he visto las manifestaciones, soy psiquiatra, y me siguen diciendo que están locas y que no tienen, que ellas piensan que no tienen ninguna cosa de posesión, sino que tienen un problema psiquiátrico y que deberían hospitalizarse. Entonces, clarísimo que ahí está hablando el demonio y está haciendo su negocio. Muchas veces cuando me ha pasado también que conversamos con una persona, con la familia, listo ya, entonces que venga a Santiago para que la evaluemos o que vaya al sacerdote y tiene una crisis que parece psiquiátrica y termina hospitalizado en un hospital psiquiátrico y se salvó de la evaluación del sacerdote. También eso es sospechoso. Entonces ahí tenemos unos antecedentes previos que nos ayudan. ¿Qué nos cuenta la familia por teléfono? Entonces la familia dice, mire, pero lo que pasa es que, no sé, tuvo una crisis que cuando se fue la hija, se desesperó y se puso a llorar muy fuerte y se puso a gritar. Bueno, eso parece muy natural, eso no parece una acción del demonio, parece una cosa muy esperable, pero si les cuenta, mira, justo en ese momento nos pusimos a rezar el rosario y la persona como se descompuso, y mi mamá o la persona que vive con nosotros siempre reza y no podía rezar, quería rezar el rosario, pero no podía estar y empezó a decir blasfemia, empezó a manifestar una cara rara, como que nos asustó porque tenía mucho odio. Entonces, ojo, todos esos antecedentes van a ser muy importantes a la hora también de complementar la evaluación que vamos a hacer. Las dificultades para llegar, o sea, esto es como, parece como divertido, pero yo me acuerdo también le decía a un paciente, lo mandaba dando el sacerdote, y le decía, mira, sal con anticipación, y quizás con 1 o 2 horas de anticipación. Y entonces me miraba así como extrañado, y después me contó que iba saliendo y le avisaron de una emergencia y no pudo ir donde el sacerdote. Y me dijo, ¿usted cómo sabía? Me dijo que iba a tener problemas para llegar. Y entonces, bueno, les digo con anticipación, el demonio existe y sí se las puede ingeniar para que la persona le cueste llegar. Que son detalles que son importantes allí, porque hablan también de que hay una cierta presencia. Entonces, escuchar como el antecedente, en qué circunstancias se da, si uno también habla con la familia, le parece que la familia es bien cuerda, que no es tan como, no se refiere esto a creencias particulares, cómo suena la persona al teléfono, muchas veces, a veces les pregunto, ¿cómo se siente en este momento? Por ejemplo, me tocaba hablar por Zoom y me decía, tengo unas ganas increíbles de tirar el teléfono lejos. Estaba hablando por Zoom en el teléfono. Porque a veces las personas no lo dicen, están resistiendo y se sienten muy, muy mal. Entonces aprovecho de preguntarle, o cuando van donde el sacerdote, no le cuentan, pero dicen que sienten un odio tremendo y se están resistiendo a morder o a atacar o escupir al sacerdote. En la preparación previa, cuando ustedes reciben a una persona, también es bueno la adaptación del lugar en que hayan imágenes religiosas, bendita es, ojalá. Una imagen no bendita es una imagen estéticamente bella, pero a mí me ha tocado ver también en mi consulta cómo distinguen perfectamente las imágenes que están benditas de las que no, porque les produce un rechazo enorme la bendición del lugar. Lo mismo entonces va a ocurrir, que uno puede poner sal exorcizada, a veces tener una reliquia de un santo, y todas esas cosas también pueden ayudar en esa evaluación, porque el demonio incluso va a actuar contra la voluntad de las personas. Muchas veces las personas quieren ir a misa y no pueden. Quieren tomar, por ejemplo, un rosario que está bendito y no lo pueden tomar con la mano. Yo he traído tierra de lugares de aparición de la Virgen y se las pongo en la mano y me dicen, sáquemela, 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 así porque es una desesperación como que le estuviera poniendo fuego. Y yo también me pongo después la tierra y yo digo, pero no tiene nada. Bueno,
y cuando las personas tienen una influencia del demonio son capaces de identificar eso. Después de, entonces esto es la evaluación previa. Veamos cómo dentro de la evaluación. Dale, Anita. Entonces, elementos para la evaluación. Entonces, primero, las manifestaciones más típicas. Vamos a ver que hay distintos niveles. Y después vamos a ir otras variables que pueden afectar estas manifestaciones, como las variables personales, del contexto y del evaluador. Entonces, partamos con las manifestaciones. Las manifestaciones, lo que yo también he aprendido aquí es que lo que uno tiene que de alguna manera demostrar es que está en presencia de un ángel. Es lo que digo. En el fondo, los demonios son ángeles. Y entonces, yo como psiquiatra tengo que descartar que las cosas se expliquen por vías humanas. Cuando las cosas no se explican por vía humana, bueno, lo derivaré al sacerdote, y el sacerdote tiene que de alguna manera dar cuenta de que está frente a un ángel. ¿En qué se diferencian los ángeles de las personas? Los ángeles también son personas, pero son personas que no tienen cuerpo. Y nosotros, las personas humanas, tenemos cuerpo, y entonces eso significa, el que no tengan cuerpo, que no tienen espacio-tiempo, como nosotros tenemos nosotros. Nosotros somos corruptibles y tenemos muerte. Los ángeles no tienen muerte, tienen, entre comillas, la muerte espiritual, que es estar lejos de Dios, que es lo que decidieron los demonios. Pero eso le hace, entre comillas, acceder también a unas capacidades que tienen los ángeles que nosotros no tenemos, que son conocer, por ejemplo, una cantidad de información muchísimo más grande que la tenemos nosotros, conocer todos los lenguajes del mundo, tener una fuerza extraordinaria que tiene solamente un ángel y no los seres humanos, y específicamente los demonios, los ángeles caídos, tener un odio intensísimo a Dios porque ellos quieren ser Dios. Entonces ellos siempre quieren ser lo mejor, quieren ser el centro, como centro de mesa, y quieren sentirse superior a todo, y quieren ser, recibir la honra que le corresponde a Dios. Por eso odian a Dios y odian todo lo sagrado. Y entonces, dale, Anita. Y entonces ahí vienen las manifestaciones más claves, y que en general son manifestaciones que no se ven en muchos trastornos de salud mental, que es el odio y la ira intensos. Pero eso es un odio que uno no lo ha visto nunca. Yo no lo había visto tampoco en ninguna hospitalización psiquiátrica, porque es de una tensión, de un odio que no es de este mundo. Es realmente que yo diría, cualquier persona lo podría distinguir perfectamente. Hay algunos trastornos bipolares que pueden tener cierta irritabilidad, pero en general es quizás por el diagnóstico diferencial más difícil, pero siempre es mucho menor. Y entonces ese odio está relacionado siempre con cosas tremendas, como el deseo de matar o matarse. Aquí no andan con chicas, por así decirlo, son cosas muy intensas. Esta es una fuerza superior a lo esperado para la contextura. Entonces, hace unos 6 años, con el padre José Antonio Sierra, vimos una niñita que habrá tenido unos 14, unos 12 años, y entre 8 personas no lográbamos sujetarla. Entonces, eso es una fuerza superior a lo esperado, porque quizás uno pensaría entre 2 personas no podría sujetar, no, ahí. Y es el odio especialmente y esa fuerza frente a los objetos, a todo lo que sea sagrado, que para un cristiano, no sé, medio, o para mi ignorancia, es impresionante porque ¿qué odian? El Santísimo, brutal. A la Virgen, o sea, dice, ya, vamos al padre, me acuerdo, el padre José Antonio Sierra decía, vamos a invocar a la Virgen. ¿Y cómo gritaban los demonios? Porque le tienen realmente terror. A los sacerdotes, cualquier sacerdote, distinguen a los sacerdotes. Los laicos no nos pescan mucho, porque no somos, ni nos ven. Pero los sacerdotes, claro que son su objeto. Las consagradas también, muy, muy potente. Todos los objetos sagrados que tienen que ver con los sacramentales, el agua bendita, el aceite, vienen como escupen el agua bendita, el aceite exorcizado, la sal, las reliquias de los santos, o sea, la invocación de los santos. Y ahí también hay santos también que son de particular devoción de la persona, y uno los nombra, y cómo le duelen también al demonio. Asco y rechazo.
mucha sensación de desprecio. El desprecio es muy propio también de quitarle la dignidad o de humillar. El demonio siempre es muy burlesco también, muchas veces remeda al sacerdote que está haciendo el ministerio, le repite y le corrige el latín. Los demonios son capaces de conocer todos los lenguajes. Yo he escuchado hablar no sé, en latín, portugués, ruso, lenguajes que son imposibles de que la persona conociera. Entonces ahí se va armando también la posibilidad de que uno pueda pensar, bueno, estos son conocimientos que puede tener un ángel, pero no un ser humano, a menos que haya vivido en Rusia, o cambio en el tono de la voz, como una forma también de buscar la voz más horrible que pueda expresar esa persona. Hablar lenguajes extraños también. Me pasó una vez que nos tocó acompañar a una persona y que invité a un par de amigos y muchos meses después, uno de estos amigos en realidad era el amigo de un amigo y había estado misionero en Rusia. Y él había quedado muy impresionado porque la persona que estaba ahí, que era una persona que tenía una cultura promedio, había hablado en ruso. Entonces él había quedado. Y yo no tuve idea hasta que me contaron muchos meses después de que efectivamente era imposible que hablara un lenguaje extraño. Entonces todas estas manifestaciones nos van configurando que no estamos ante una manifestación humana. Y para que les digo muchas veces las cosas que el demonio dice. A un sacerdote, no sé, que se le habían cortado los frenos, y llegó al exorcismo y la persona que estaba ahí afectada, salió otra voz y le dijo, yo te corté los frenos. ¿Cómo podía saber qué es lo que le había pasado ese día? Y a veces al padre Rafael también le dicen, bueno, ustedes se van a no sé dónde a hacer esto. ¿Cómo pueden saber esa información? Bueno, porque son ángeles también. Y de alguna manera, si bien perdieron, por así decirlo, que produce una sensación también curiosa, como que, pues en términos de la revelación, nosotros sabemos más que los demonios. Nosotros sabemos el final, y los demonios no quieren aceptar el final, saben, pero no lo quieren aceptar. Entonces, odian y se hacen los locos, por así decirlo, y eso hace como verse raro, porque parecen como que uno dice como que tonto, como esto. Pero por otro lado, tienen un montón de información más que la que tenemos nosotros, y un poder, por así decirlo, el que tenemos nosotros en cuanto a seres humanos. Yo siempre digo, nosotros al amparo de la Virgen y de Dios, el demonio no tiene nada que hacer y nos teme. Pero nos teme porque nosotros estamos acompañados. Sin el amparo de Dios, no tenemos nada que hacer. Pertenecemos a dos categorías distintas. Entonces, bueno, siempre ahí estar muy cerca de Dios. Mientras más humildad, uno más cerca de Dios, y el demonio simplemente no puede vernos. Habla lenguaje extraño, manifestaciones somáticas, entonces, del cuerpo, como sensación de ardor, frío, punzadas, hormigueo, palpitaciones en distintas regiones del cuerpo, dolores intensos de abdomen, de guata, en manifestaciones que son atípicas. Entonces también me acuerdo de otra persona que iba al dermatólogo y tenía una especie de furúnculo debajo de la piel, pero el furúnculo se movía. Entonces imagino lo que debe ser eso. Y entonces ningún dermatólogo tenía idea de lo que era eso. Entonces cuando encontramos también unos buenos médicos que son capaces de reconocer sus limitaciones, bueno, también eso ayuda mucho. En general manifestaciones atípicas y cambiantes, enfermedades raras también. Le gusta al demonio como hacer show también con enfermedades como estrambóticas también. Obsesiones y culpa, obsesiones y angustia intensísimas de culpa, muerte y contenido religioso. Ahí difícil a veces la discriminación, porque en general las obsesiones psiquiátricas son, por ejemplo, las más típicas son de contaminación, que la persona se contaminó, tiene que lavarse las manos muchas veces, de simetría, de que el cuadro quedó un poco chueco, de seguridad, de que no quedó bien cerrado. Y si ustedes se fijan, todas esas obsesiones son neutras, no tienen un contenido, por así decirlo, moral. Son más difíciles, por ejemplo, cuando una persona le cuenta a uno que entró a la iglesia y su cabeza se pone a blasfemar. Y entonces no puede dejar de hacerlo y siente que está condenada por las blasfemias que está diciendo. Entonces hay que poner ojo porque esa obsesión puede ir a ser o que va a comulgar y se pone su cabeza a blasfemar o a sentir un deseo, unos pensamientos sexualizados muy grotescos.
sexualizado con la Virgen o con Jesús. Entonces ahí también uno puede sospechar. A veces obsesiones de muerte, obsesiones de culpa también muy intensas, todos esos pueden ser una obsesión diabólica, pero tienen en general un contenido religioso. Y en general uno puede, a veces pueden estar mezclados y entonces la trata desde el punto de vista psiquiátrico y en otras veces además con la oración. La persona se da cuenta muy rápidamente porque se da cuenta que lo que le alivia a esas obsesiones es la oración del sacerdote más que el psiquiatra. Otras veces al revés, cuando son más psiquiátricas, se alivia más con los medicamentos que con la oración. Apariencia de un estado mental alterado, también me ha pasado muchas veces que uno lo ve en la consulta y la persona empieza a sentir un estado de confusión o de sopor, como que no quisiera escuchar lo que uno está conversando. Ya todas esas son manifestaciones. Dale, Anita. Esas manifestaciones vamos a ir como tratar de organizarlas, entonces pensando en dónde ocurrió, cuándo, con quién estaba, con qué aumenta, con qué disminuye. Y este concepto de que es ego sintónico o ego distónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dónde obviamente que el lugar nos va a importar mucho. Es muy distinto cuando a una persona le pasa esto exclusivamente en una iglesia, que le pasa en el metro, le pasa en la micro, entonces puede tener crisis de pánico. Pero esas crisis de pánico son exclusivamente en la iglesia, entonces uno le pone más ojo. ¿Cuándo ocurrió? El año litúrgico, muy importante. Mire, justo en realidad no me he dado cuenta, pero justo ese día era 15 de agosto, era la Asunción de la Virgen. Ese día era 8 de diciembre. Justo cuando estábamos celebrando la primera comunión o venía el bautizo. Entonces esas cosas también les van a apuntar a que pueda haber una acción del demonio, versus donde, que como les decía, puede ser en cualquier otro lugar, y que era justo cuando veo a mi suegra, entonces eso puede ser mucho más natural, ¿cierto? O cuando veo a una persona que yo me llevo muy bien con mi suegra, para que no sé, pero cuando, no sé, en algunos lugares, no sé, o cuando había mucha gente en el lugar, o cuando me dijeron que me echaban del trabajo, bueno, esas cosas van a estar dentro del ámbito natural. Cuando tuvimos una pelea con un hijo, todas esas cosas pertenecen al ámbito natural. Cuando están relacionados a ámbitos sagrados, entonces ahí hay que prender para la antena. ¿Con quién estaba? Entonces también ayudar de que hay situaciones en que las personas tienen manifestaciones psíquicas cuando hay mucha gente, como una forma inconsciente de llamar la atención. Pero otras veces puede pasar, no, estaba solo, entré a la oración del Santísimo y ahí me pasó que me sentí mal, que me pasó esto, me pasó lo otro, entonces estaba solo. O justo fue cuando el sacerdote fue a comer a mi casa, también, ojo con eso. ¿Con qué aumenta? ¿Con qué disminuye? Como les decía antes, entonces, aquí muy claramente que aumenta con la presencia de lo sagrado, aumenta con la oración, es que yo no puedo rezar el rosario, es que cada vez que empiezo a rezar el rosario, me doy cuenta que empiezo a rezar de una forma invertida, por así decirlo, en vez de decir bendita entre todas las mujeres, empiezo a decir maldita y no puedo manejarlo, aumenta con eso, y entonces claro, que cuando yo no rezo o no voy a misa, bueno, ahí ando mejor, pero en el fondo el demonio está logrando su cometido, que es alejarte de Dios. Y si es ego distónico o ego sintónico, eso es como dice ahí, si ego sintónico, si tiene sintonía, es decir, si es algo que yo quiero o es algo que me ocurre aunque yo no quiera. Entonces, yo siempre también les digo, por ejemplo, no, es que hoy día, por ejemplo, me pasa mucho que traen a los hijos adolescentes y que no quieren saber nada de la iglesia porque quizás tuvieron una educación que era muy autoritaria y entonces están revelados y se han revelado sobre todo sobre el autoritarismo más que más que con la religión misma. Y entonces a eso le llamamos ego sintónico, porque de alguna manera la persona está implicada a su voluntad y la persona se revela porque quiere. Entonces no quiere ir a misa porque los cura esto, porque lo otro, y entonces eso es ego sintónico. Y entonces eso, cuando está la voluntad de la persona, bueno, ahí no hay que hacer ninguna oración, porque lo primero que uno necesita para hacer una oración es la voluntad libre de la persona. Y ego distónico es que la persona
lo siente como algo ajeno a él. Hace algunos meses me pasó a ver una persona que la evalué y está, bueno, todo, bueno, como un cuadro psiquiátrico normal, y cuando estaba terminando la entrevista me dijo, me pasa algo extraño, que me cuesta mucho acercarme a la iglesia y me cuesta muchísimo, no puedo entrar a la misa. Y entonces, bueno, le preguntaba, bueno, y quizás la educación fue muy, le insistieron mucho con este tema que terminó siendo como un efecto contrario. No, me dijo, no, mi familia no es especialmente religiosa, no sé qué. Y entonces ella tenía una experiencia egodistónica, porque era algo extraño a ella. Es decir, oye, decía, yo no, nunca he sido demasiado católica, pero tampoco he tenido ninguna mala con el catolicismo, pero me doy cuenta que no puedo entrar. Y entonces, de hecho, me acuerdo que cuando estábamos conversando esto, como que se le escapó una risa como burlesca, que también me di cuenta que la incomodó muchísimo. Entonces, bueno, nadie llega al psiquiatra haciendo como una risa como burlesca, burlona. Y entonces, bueno, obviamente que ahí pensé y efectivamente la persona tenía una acción del demonio. Entonces también como para mostrarles lo que la gente, muchas veces a la gente le ocurre, más que es una decisión voluntaria, no es algo que padece. Vamos a la siguiente. Entonces, teníamos la manifestación, vimos las variables personales, veamos las variables de contexto ahora. Perdón. Estábamos viendo solamente las manifestaciones y las características de las manifestaciones, cuándo, dónde, todas estas características. Entonces aquí, de las variables personales, vamos a ver qué carga emocional tiene el relato que está contando la persona, la coherencia que tiene el relato, el juicio de realidad de la persona y la presencia de sacramento y religiosidad. El juicio de realidad es como qué capacidad tiene la persona de distinguir lo real de lo imaginario. En general, cuando las personas tienen una acción del demonio, dicen a uno, le comentan, doctor, no sé cómo contarle lo que me pasó porque va a creer que estoy loca o que estoy loco. Es que lo que le voy a contar no me lo va a creer. Es que esto no se lo cuento a nadie. Todas esas cosas hablan muy bien de la salud mental de la persona. Porque la persona es capaz de ponerse en el lugar nuestro y decir, si a mí me contaran esto, yo pensaría que es una locura. Entonces, esa capacidad de decir, es que, ¿cómo le cuento lo que pasó en la noche? Es que lo que yo vi, pensé que me estaba volviendo loca o me estaba volviendo loco. Y entonces, todas esas como manifestaciones hablan de una salud mental adecuada. ¿Qué es lo que dice una persona que está psicótica? Lo que hace una persona que está como con pérdida de juicio de realidad es que no distingue lo imaginario de lo real. Por lo tanto, lo da por hecho que es evidente para todos. No es capaz de entender el punto de vista nuestro porque el único punto de vista que existe es el de él, que está mezclado lo imaginario con lo objetivo. Y entonces una persona que describe algo, y bueno, y esa noche vinieron los marcianos y me llamaron por la ventana y yo me di cuenta que el vecino había sido enviado por los marcianos a que yo saliera. Todo eso está fuera de juicio de realidad. Junto a eso, uno siente que hay una mirada perdida, que tiene un relato que tiende a ser incoherente, en que uno empieza a no entender, muy confuso. Entonces, eso habla mucho más del ámbito psiquiátrico que del ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, es tal como que a cualquiera de ustedes en la noche se le apareciera una sombra, le movieran la cama, sintiera que, no sé, un olor que además lo perciben más personas que solamente ella, o que el brazo se le moviera solo, o que su cuerpo, o que dijera palabras. O sea, el mismo pánico que sentirían ustedes o yo con eso es lo que hace que algo sea egodistónico y hable de un juicio de realidad adecuado. La carga emocional es importante también en la salud mental, porque aquí también muchas veces hay que distinguir qué cosa vino antes y qué después. Por eso yo también le decía, en parte, también me ha ayudado mucho como psiquiatra, porque, por ejemplo, una vez me tocó ver me comentó una mamá de un niño, de un hijo de ella, que en la noche había estado aterrorizado, porque dijo que había visto una sombra en la esquina de que sea un niño de 8 años, cosas así,
Y entonces ahí también es muy clave preguntarle, ¿qué le pasó primero? Porque es más propio, por ejemplo, de las alucinaciones psicológicas o psiquiátricas, entonces que está el estado emocional, que de alguna manera el cerebro, como una forma de darse una explicación al estado emocional, crea imágenes, ¿ya? Entonces proyecta imágenes, es como una proyectora así, proyecta imágenes que tienen el mismo contenido de la experiencia emocional que está teniendo. Primero la emoción, que es muy intensa, y después viene la imagen. Es muy frecuente, por ejemplo, en los duelos, que las personas puedan escuchar, y eso también es una alucinación, que muchas veces no tiene mayor trascendencia, pero como echan tanto de menos a la persona fallecida, pueden escuchar su voz. Y eso entonces, primero viene la carga emocional y después la alucinación auditiva, en este caso. Pero es distinto cuando pasa al revés. Entonces, en esta persona, esta mamá, me dijo, no, le pregunté bien y él me dijo que se aterrorizó por lo que vio. No que estaba aterrorizado y después vio algo. Es que eso cambia completamente, porque en realidad la forma de reaccionar de ese niño habla muy bien de su salud mental, porque él se aterrorizó por algo que uno no espera ver. Uno no se despierta, abre los ojos y ve una persona como vestida de otro tiempo o una sombra negra. Es normal que uno se aterrorice. Y entonces también la carga emocional es posterior a la presencia. Y eso ya no es una alucinación que creó el cerebro, sino es alguien que estaba ahí, pero en una dimensión espiritual. Eh, y muchas veces, me acuerdo también otra persona, que una niña joven que le tocó ir a misiones, entonces durante la noche, entonces está durmiendo con otras amigas y esto parece como historia de terror. Y entonces vio que abrían la puerta y entraba una persona. Pero su amiga no veía lo que ella veía. Ella vio entrar a una persona, como ella veía muchas almas del purgatorio, y ella estaba acostumbrada a esto un poco y ya les preguntaba qué querían, qué necesitaban. Pero su amiga veía cómo se bajaba la manilla sola y se abría la puerta. Que también es interesante porque a diferencia de la salud mental, tienen un cierto grado de objetividad estas cosas. O sea, habían dos personas que lo percibían, ya no era una sola, sino que uno diría, bueno, quizás una persona sola se lo puede haber imaginado, pero cuando son dos o más personas, muchos de los efectos del ámbito espiritual es percibido por más de una persona. Nos ha tocado, por ejemplo, no sé, al revés, en cosas positivas, por ejemplo, el olor a rosas también que nos ha tocado y lo percibimos ya, no una persona, y que uno diga, oye, quizás yo estoy imaginándome, sino lo perciben varias personas. Eso también habla de que es un mundo espiritual que Dios quiere mostrarnos también que es objetivo, que no es subjetivo. La coherencia del relato ya se los conté, y siempre es importante como saber un poco de la historia sacramental y de la religiosidad. En general aquí, quizás esto se los van a contar también en otras charlas probablemente, pero la vida sacramental, en general, en grandes rasgos, uno ve las personas que están afectadas por la acción directa o extraordinaria del demonio. Directa era la otra palabra que se me había olvidado. Y la otra es indirecta, la tentación natural. Bueno, cuando uno lo que generalmente ve, o personas que se metieron en el mundo del ocultismo de alguna manera, y entonces por ahí terminaron Tomás, y por otro lado, ahí le voy contestando la pregunta. Y por otro lado, yo me he dado cuenta también que los ambientes muy religiosos también no es infrecuente que haya acción del demonio. Que yo me lo explico un poco por la gente que realmente quiere luchar y quiere profundizar en su fe. Dios, por así decirlo, le va poniendo metas más también más altas, por así decirlo, quiere tener más cerca de Dios. Y entonces muchas veces en los ambientes, en novicias religiosas, en seminaristas, incluso sacerdotes nos ha tocado, pero familias que tienen mucha dedicación también pueden haber influencias del demonio, y uno dice, pero ¿cómo? Si estas personas van a misa frecuentemente. Bueno, por eso la iglesia muchas veces, y es un misterio de Dios porque lo permite, pero siempre es para bien. Eh, necesitarán estas oraciones especiales de liberación también, y en estos ambientes religiosos poder hacer una forma de crecimiento. O sea, me ha tocado ver personas que estuvieron
no sé, 6 meses en exorcismo y la familia completa se convirtió profundamente, lo agradecen, que uno dice, ¿cómo van a agradecer esto? Si esto es como terrible, lo agradecen porque el bien es tan enorme que sienten que pueden hacer y que ellos reciben de gracia, que después lo agradecen. Vamos a las otras dos, porque no sé cuánto tiempo me va a dejar la Mónica de hablar. Variables de contexto. Mónica, tú me vas diciendo así cuando me queden 10 minutos. Variables de contexto. Dale la siguiente. El contexto actual y remoto. Dale la siguiente. La variable de contexto actual y qué situación se da hoy. Entonces, oye, justo hubo una separación de pareja, separación matrimonial, perdió el trabajo. Entonces, estas situaciones laborales o sentimentales nos van a conducir más a una acción más psiquiátrica, psicológica, ver las redes de apoyo. Y esto es muy importante, el sedente reciente de asistir a un mundo esotérico. Me tocó también ver una persona, entonces, que buscamos por todos lados, ningún problema psicológico, ningún problema familiar, ningún problema laboral, tenía súper bien. Y hasta que se acordó y dijo, ajá, ahora que me acuerdo, hace 3 meses murió mi hermana o mi cuñada tenía un embarazo y perdió la guagua, y yo fui a donde una persona porque quería saber cómo estaba esa guagua, a una persona que era una especie de bruja. Y la verdad es que ella dijo, mire, yo fui a la bruja y no le creí nada. Pero la bruja era bruja de verdad. Y después de eso empezaron a aparecer objetos en su casa, eh, ropa interior manchada, y desaparecían ciertas como zapatos y aparecían en otra parte. Entonces esto empezó justo después del antecedente de asistir al mundo oculto, que también puede ser, no sé, participar en un rito, llegar a ser maestra de Reiki, distintas cosas. Y a veces también hay una relación temporal. Bueno, me acuerdo que fuimos a la casa de esta persona, celebramos una misa ahí, eh, y la verdad es que la casa estaba impecablemente ordenada, por eso sabía eh, como que efectivamente se habían perdido los zapatos. Yo decía, en mi casa no tendríamos idea si nos están penando o nos sacan zapatos, porque no teníamos ese nivel de orden con niños y era imposible. Es imposible. Dale la siguiente. Eh, entonces acuérdense también ahí el antecedente, y a veces como, bueno, quizás sobre todo con a los psiquiatras nos cuesta más preguntar eso, pero a veces nos ayudamos con ciertas personas que tienen ciertos carismas, y increíble como efectivamente está el antecedente. Y entonces ahí las personas se acuerdan de decir, ah, sí, me acuerdo cuando jugó con fulanito o fueron no sé dónde. A veces la gente, a veces hay que ser bien específico y preguntar como el Reiki, de participar en algún tipo de rito, la Ouija, el Charlie Charlie, que la gente a veces lo considera un juego y no son para nada juegos. O a veces películas que después se quedan dando vueltas, también pueden entrar por internet. No se asusten, como la gracia de Dios no va a hacer que a ninguno, no es que si Dios no lo permite, no va a pasar nada. El contexto remoto, a ver, que a veces me pasa que dicen, la gente queda asustada y dice, pero ¿cómo? A mí puede pasar y todo. Yo también digo, si Dios lo permite, es para mi bien. Y en general lo que uno ve es que no, ven las personas como en estado de gracia cerca de Dios, no, pues el demonio no se acerca. Variables de contexto remoto, entonces preguntar historia familiar de enfermedad psiquiátrica, entonces también uno le ayuda a orientarse, pero es que en realidad hay depresión, mi tía también es depresiva, y entonces nos orienta más que no son excluyentes, pueden estar las dos cosas, pero nos va a orientar más hacia un aspecto más psicológico psiquiátrico. La conflictividad familiar, entonces no sé si hay características de personalidad muy difíciles, traumas infantiles, los traumas también pueden ser una puerta de entrada para el demonio, pero también pueden explicarse del punto de vista psicológico psiquiátrico, y entonces a veces se nos va a hacer más complejo ahí. Historia personal de enfermedad psiquiátrica, no, si lleva muchos cuadros depresivos y que responde a los medicamentos, bueno, será más el ámbito psiquiátrico. En otras personas, claro, puede ser al revés, que llevan muchas depresiones y nadie le da explicación, no responde a los medicamentos y tiene la aparición brusca, unas ideas de muerte.
Y entonces vamos a tener también ahí que orientarnos también y explorar si quizá puede ser una misa de sanación, una oración o consultar al sacerdote, como en la vida sacramental de esa persona. Obviamente con una persona que tiene todos sus sacramentos probablemente uno va a pensar que es más improbable también. La presencia de brujos en la familia o la asistencia habitual, por ejemplo, al machi, a hechicero, o todo esto para mí era ciencia ficción hace 8 años. Yo no tenía idea que completamente ignorante, y lo más ignorante es que ignoraba mi ignorancia. Y además creía que sabía todo. Bueno, cosas que a uno le va pasando como ser humano. Y entonces ahora sí, sí hay que tener mucha también prudencia en general. Muchos de estos brujos o videntes o cosas así, el 90% quizás son perceptivos y lo que hacen es sacarle plata a la gente, y a veces muchísima plata, pero hay un porcentaje menor que son realmente brujos porque tienen contacto con el ocultismo, que probablemente será un 10%, pero que son realmente peligrosos. Muchas veces también están engañados y ellos creen a veces que están haciendo un bien, al que le llaman magia blanca o cualquier manera, eh, eh, y en realidad lo que están haciendo estas energías son simplemente demonios. Dale la siguiente, Mita. Y después, y finalmente las variables del evaluador, que esto te los comenté un poco. Bueno, aquí muy clave, invocar al Espíritu Santo, invocar al ángel de la guarda, antes de ver la persona. Entonces ustedes le mandaron quizás a la parroquia, le dijeron, mira, resulta que la Romy sabe mucho, le contaron o fue a una charla, entonces sabe que la converse con la Romy. Entonces la Romy lo primero que tiene que hacer entonces es invocar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ante la humildad y la filiación, la actitud de hijo, revela todo lo que es necesario. Pero si uno se cree el rey y el rey de las playas y piscinas y el que se las sabe todas, entonces sin quererlo va a estar más invocando al demonio que a Dios, porque la soberbia naturalmente invoca al demonio, que es como su estado natural de la soberbia. Pero la humildad, no se preocupen, no decir, pero ¿quién soy yo? ¿Pero por qué me lo mandan a mí? Pero no sé qué. Todas esas preguntas hablan muy bien de nuestro estado de humildad. Los estados emocionales, entonces, como les decía, ni temerosos ni temerarios, ¿ya? Y a veces también nos cuesta aceptar que hay cosas que no sabemos y que no conocemos y tenemos que decir no sé, y a veces nos cuesta tolerar la incertidumbre. Oye, pero ¿es o no es? Y entonces digo, bueno, mejor, hasta aquí yo digo siempre en general trabajo así, o sea, a la mayoría de los pacientes los mando a hacer un trabajo personal en el taller del perdón. Si tienen algo espiritual, lo mando donde el sacerdote, y yo hago la parte de psiquiatra. Pero en el fondo muchas veces hago el trabajo de todo, porque a nadie le va a hacer mal también hacer un taller como del perdón, en que uno también se acepta a sí mismo, acepta a los demás, se hace un proceso para pedir la gracia, para perdonar. Eso también va a ser muy importante. O sea, a veces no vamos a tener todas las respuestas. Y después, ¿cómo sale ahí? Los sesgos de percepción. Entonces, cuando somos más incrédulos, entonces tendemos a quizá a no ver cuando pueden haber acciones del demonio. Al revés, si somos demasiado crédulos, entonces vamos a darle toda una explicación del demonio y no le permitimos a la persona hacerse cargo de lo que le corresponde a él. Se me ha tocado a veces una mamá que trae un hijo y que el hijo en realidad tiene dificultades psicológicas porque la mamá no tolera al hijo, porque no lo soporta, y entonces a veces puede ser una excelente excusa decir que el hijo tiene un demonio, porque eso le evita a la persona hacerse cargo de lo que uno tiene que hacerse cargo. Al revés, hay personas que les gusta solucionar, o por historia familiar, se han acostumbrado a solucionar todo solas, y entonces les cuesta mucho recibir ayuda y quieren resolver todo esto solos. Y a esos tienen que decir, bueno, acá hay unas fuerzas que exceden a tus capacidades y tienes que entregarte. Aquí no va por resolver todo, sino que tienes que confiar en Dios. Y que entonces también eso es otro sesgo de percepción o de interpretación. Dale la siguiente. Ya, ahí está. Entonces,
como les contaba, resumiendo, tenemos que evaluar las manifestaciones, acuérdense del odio, del asco, del rechazo, de la que tenga algún grado como de información o de poder que los seres humanos no seamos capaces de tener naturalmente, entonces sospechamos. Cuando, entonces el contexto, en algún lugar que era en una capilla de adoración, esos contextos van a ser más para pensar que hay una acción del demonio. Si se dan, no sé, en la casa, justo cuando se encuentra o pelea con el hermano o pelea con la pareja, más por el lado psicológico, psiquiátrico, el contexto actual, en qué situación se da actualmente, cuáles son los antecedentes que hay hacia el pasado, entonces averiguar si puede haber una presencia o de haber asistido a algún tipo de, de rito ocultista o de brujo, cosas así. Eh, y también estas variables del evaluador también, que es que nosotros nos confiemos en Dios y que hagamos también la tarea y preguntemos lo que tenemos que preguntar y no nos excedamos ni tratando de resolver cosas que quizás le competen al sacerdote, ni tratemos de estar con miedo. Siempre piensen, cuando uno está cerca de Dios, esto lo decía Santa Teresa y aplica para todos los que queremos estar cerca de Dios, el demonio nos teme. Suena como, pero qué soberbio. Es que no nos teme por nosotros, ¿sí? Nos teme porque estamos cerca de Dios. Y es como teme un ratón a la luz, que le pongan una linterna, sale corriendo el ratón. Entonces, incluso también yo creo que con el tiempo yo también he aprendido que en el fondo siempre hay que pensar que esto lo permite Dios porque hay un mayor bien. ¿Ya? Entonces, incluso las personas que a veces sufren mucho, igual que también una enfermedad larga, bueno, Dios hace mucho bien a partir de esa enfermedad y lo que quiere también para nosotros es que nos despeguemos de todo, de todas las, para que estemos muy cerca de Él. No es despegarnos como una cosa así como oriental, de que no me afectan las cosas, porque eso no es la respuesta cristiana, sino porque el dolor en el cristianismo es fecundo. O sea, a través de la cruz, de nuestro dolor, se llega a la resurrección, que es que Dios quiere compartir su vida divina con los hombres, en su locura, por así decirlo. Y la vida divina es el puro amor. Eh, y nosotros en general nos cuesta aceptar eso, nos cuesta aceptar que Dios nos quiera, si es como de loco todo esto, pero esa es la realidad, que en el fondo Dios está desesperado por amarnos y nosotros le hacemos el quite. Porque claro, porque queremos hacer las cosas a veces a la pinta de nosotros. Pero si nosotros les damos las llaves de esta micro y esta micro la maneja Dios, ustedes van a tener el discernimiento también para ayudar a las personas en el momento adecuado. Eso. Si quieren podemos responder unas preguntas. ¿Qué dice Mónica? ¿Algunas preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Por ahí Por ahí había estuve viendo. Hay 3 en el preguntas chat. en el chat. Eso. ¿Cuáles dicen? A ver, chat. Anita, ¿me las puedes leer? Aquí. La primera fue, ¿el aroma a rosa siempre se percibe cuando Mamita Virgen nos acompaña en oración? No tengo idea. Lo he percibido más de una vez, sí, muchas veces. Y para mí siempre un olor particular. Igual a veces los rosarios también hay unos rosarios que también como que están bien como impregnados de olor a rosa, pero no, estos son olores en lugares donde no hay ningún tipo de rosario. Me acuerdo en un retiro en Rancagua y que lo sentimos varias personas las que estábamos ahí y yo creo que sí, que muchas veces sí simboliza, es la presencia de la Virgen que de alguna manera quiere hacerse más sensible para nosotros porque sabe que nuestra fe también es muy corta. La segunda dice, ¿qué sucede si una persona por ignorancia le hacen Reiki y luego padece de una manifestación? Si luego se confiesa, ¿qué debe hacer? Bueno, yo creo que también hoy día es una situación muy frecuente. Primero, en general, hay una parte que siempre que esto hay un misterio de Dios, que insisto que hay que tener siempre fe de que es un misterio
que si Dios lo permite es para bien, pero tampoco es tan automático de que una persona haga yoga una vez o haga reiki una vez y que inmediatamente contaminado, por así decirlo. Hay mucha gente que ha hecho reiki, pero Dios es un padre bueno, como, no como alguien que esté esperando que nosotros nos descuidemos para ver cómo nos pega un mazazo en la cabeza. Entonces nos va a cuidar todo lo que puede, y si es una ignorancia como no culpable, por así decirlo, porque es distinto que haya sido uno advertido a que no tenga ninguna advertencia y lo que uno estaba buscando era, no sé, y llevó a la hija para que estuviera mejor, o a la amiga para que se mejorara. Bueno, si Dios permite que haya una acción del demonio, será por algo. Y uno también lo ha visto eso, personas que también por ignorancia, me acuerdo también de una persona que era maestra de Reiki, se convirtió con eso. O sea, una persona que no estaba cerca de Dios y se hizo muy cercana a Dios, cambió su forma de hacer oración, o sea, se transformó en algo real. Entonces tampoco no tener miedo, como por un lado, tampoco es, insisto, no es automático así que uno va una vez, no, hay que pensar siempre que es un padre bueno el que está detrás y siempre lo va a evitar en la medida de que no haya un bien mayor que se pueda obtener, que así actúa Dios. Eh, y después, ¿qué tiene que hacer esa persona? Es súper importante eso que dice, confesar es súper importante porque cierra puertas. Alguna vez yo me acuerdo me confesé porque alguna vez cuando chico con mis primos jugamos a la Ouija y me llamó mucho la atención a un sacerdote que yo creo que tenía mucho carisma y entonces me dijo, qué bueno lo que confesaste, cosa que yo había hecho a los 7 años de edad porque cerraste una puerta. Y entonces decir, es súper importante confesarlo porque deja de estar disponible esa puerta. Entonces, bueno, lo tiene que confesar y si la persona siquiera con manifestaciones, entonces puede acercarse a un sacerdote eh, para que le haga oración de liberación. Pero insisto, es poco frecuente, estoy hablando de la que yo me tocó ver una maestra Reiki, o sea que llegó a los niveles más ascendidos y que eran cosas también muy llamativas las que le pedían hacer, era vestida en unos trojes particulares, en un rito particular, o sea, tenía cosas raras. También es bueno estar muy cerca de Dios y estar permanentemente en oración, que es como en un diálogo con Dios, que nos va a ir ayudando mucho en el discernimiento. Y también pensar, bueno, muchas veces a través de esa ignorancia Dios permite, tengo también otros amigos que probablemente a Mónica también conoce, y la Anita, y ellos siempre dicen, nosotros conocimos, entramos por la puerta de atrás de la iglesia, no conocíamos nada de esto hasta que conocimos por el lado del demonio, por así decirlo, entramos y conocimos la iglesia y hoy día son fervientes creyentes. La última dice, como católicos, ¿cómo podemos evangelizar a nuestros hermanos católicos para que no caigan en actividades como el yoga, el reiki, cartas astrales, sacerdotes brasileños, entre otros? Claro, es una tarea difícil eso. Eh, yo creo que por un lado, en primer lugar, como en positivo, eh, decir esto es como, no sé, como el matrimonio. También uno toma una decisión voluntaria de entregarse a Dios. Lo que no parece muy mal negocio porque Dios es omnipotente, omnisciente, es el Padre que ama como ningún otro. Eh, entonces, cuando uno se entrega, entonces como yo no me caso y después voy a andar poniendo fotos de otras mujeres en mi pieza, porque probablemente a mi mujer no le parecería nada muy bien o que yo anduviera en el celular con fotos de otras personas, y que son formas, por así decirlo, de infidelidad también a Dios. ¿ya? Entonces, pero este Dios, el cual yo creo, me da todo. Entonces, yo no tengo que ir a buscar ni a los monjes brasileños ni ninguna cosa, y lo que no me da, no me conviene. Entonces, yo hago un acto de fe, que en el fondo es lo que Dios me pide, de alguna manera, de decir, sí, es como lo que dice Jesús en el Evangelio repetidamente, dice, ¿tienes fe? Es como decir, tú confías en mí, es que entonces, si yo confío, si Dios, Jesús me dice, si tú confías, yo puedo hacer cualquier cosa. Pero si tú no me das el voto de confianza, no puedo hacer cosas. Y a veces es parte de nuestra humanidad quedar como a medio, entre medio. Incluso el Evangelio dice, si puedes,
Entonces como Jesús le dice, pero ¿cómo esto sí puedo? Eh, eh, no sé, le dice también como, ¿acaso no crees que el Hijo del Hombre tiene poder, etcétera? Y entonces la persona, en vez de decirle, no, no creo, dice, es que aumenta mi fe. Bueno, si no tenemos fe, no se preocupen, también podemos pedir la fe. Sí, es genial esto, porque además también podemos pedir la gracia de la fe. Pero lo que sí es que sí tenemos que apoyarnos o considerar que aquí el que manda, por así decirlo, tampoco la va a mandar. Pero el Padre es Dios. Yo no soy el Padre de Dios. Yo no le puedo decir a Dios, decir, oye, hazme esto, hazme lo otro, porque yo me convierto en Dios. A veces yo siempre como ocupo la imagen digo, si uno está en un edificio alto, es como que, y uno se pone a orar así como para abajo, y le dice, oye Dios, le dice para abajo, hazme esta cosa, esto para mañana, esto quiero no sé qué, y Dios está arriba, Dios no me va a escuchar. Lo que tengo primero es cambiar de actitud, y entonces yo tengo que orar pensando que estoy en alguien de arriba, que es el Padre. No ponerme yo como Dios de Dios, porque no tiene ningún sentido. Dios no puede responder porque no está ahí. Si Dios quiere como, yo no lo puedo tratar como un esclavo, como un sirviente. En cambio, yo sí lo puedo tratar como padre y que puedo decirle, oye, estoy enojado contigo porque en realidad yo quería esto y no me lo diste, pero bueno, sigue siendo mi padre. O sea, uno puede tener un trato filial, como, y a veces yo le digo a las personas, me dicen, no, es que yo estoy enojada con Dios. Y yo digo, no importa, enójate con Dios porque eso es un trato también de un adolescente con su papá, pero que no ha rechazado a su papá, sino que sabe que existe. Uno también, Dios acepta que también uno tenga, sea humano y a veces no esté más lejos, más cerca, pero uno tiene que saber que siempre es el Padre y que siempre lo va a querer. Eh, entonces, es difícil este tema. Primero, decirles que en Cristo está y en Dios está toda la sanación y toda la liberación. Entonces, no hay nada que esté fuera. De decir, es que sé que tengo que complementar mi fe en Dios con el Reiki, con esto otro, con esto otro. No, no necesito nada de afuera, porque este me da todo, ¿ya? Y yo me comprometo y me entrego, y entonces este es mi Dios. Y después yo creo que es súper importante informar, pero informar con libertad, como, no como, mira, si tú haces esto te vaya a quedar poseído. No sé si tampoco sea el modo más ajustado, pero sí decir la verdad, decir, bueno, detrás de esto lo que hay es idolatría. ¿Por qué uno va a buscar el Reiki? ¿Por qué va a buscar a los monjes brasileños? ¿Por qué va ¿Cuál es la forma de sanar de Dios? De dos formas, a través de la razón humana que nos dio, que es la ciencia, la inteligencia, entonces, que es un método científico, entonces sabemos el mecanismo por cómo actúan estas cosas, ya, y perfecto, eso también viene por vía natural de Dios, o por vía como espiritual, no natural, sobrenatural. ¿Y cuáles son esos? Son los milagros, las sanaciones, y entonces, bueno, tenemos que tener muy claro que el origen de esa dimensión espiritual viene de Dios. Cuando esa dimensión no viene de la ciencia y el origen espiritual es dudoso y uno revisa la historia y no tiene muy claro, o a veces directamente la historia está conectado con cosas esotéricas, bueno, es un acto en que también la persona no se está entregando al Dios que puede realmente cambiar todas las cosas. Hay una cierta tentación y muy, muy propio de hoy en día, es que en el fondo el yo se transforma en el Dios. Entonces, si esto me viene bien a mí, entonces lo tomo. Tomo un poco de Dios, que es un sincretismo, tomo un poco de Dios, voy a la misa de sanación, pero después voy al brujo, ¿Qué es lo que estoy haciendo, entre paréntesis? O sea, o solapadamente, me estoy yo convirtiendo en Dios. Aquí la decisión es diferente. Es que, mire, si no me voy a sanar con esto y Dios quiere que me enfermo, yo voy a hacer lo que Él quiera. Sí, a mí me puede doler, me puede costar, pero ese es un proceso también de entrega, de decir lo que tú quieras, la voluntad de Dios, contra el proceso de decir la voluntad mía, es que yo hago todo lo que a mí me conviene. Y entonces, como un supermercado así occidental, tomo un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de esto, pero finalmente, ¿quién es el Dios detrás de eso? No es el Dios de la revelación judeo-cristiana, sino soy yo, yo el que se hace Dios. Entonces yo lo tomaría más por ese lado y decir, bueno, todas estas cosas, si no vienen de Dios, entonces estoy metiéndome en la pata a los caballos. Entonces yo diría, primero invitaría a toda esa gente, oye, si la sanación viene de Dios y finalmente un proceso de entrega, hay misas de sanación,
Dios sana y tiene poder para sanar, los demonios pueden hacerlo, pero transitoriamente, como un engaño, y las consecuencias negativas son mucho peores. Y sin darse cuenta, muchas veces esa gente se va alejando de la fe, que es el negocio del demonio. No sé si contesto, hay un texto, Jesús Fuente, portador de agua viva, que también es interesante como para darle un documento pontificio, Jesús Fuente, portador de agua viva, así se llama, y que también ayuda mucho sobre el discernimiento para las cosas también espirituales. Pero quizás también yo creo que también es muy importante rezar por esas personas, más que demonizarlo porque estén metidos en eso. Bueno, pedirle a Dios por estos hermanos que están entre confundidos, perdidos, y que Dios los va a ir trayendo hacia la fe. Bien, muchas gracias. Querido Raúl, yo sé que este es un tema, uy, siempre nos apasionamos y da como parto, pero yo les animo a que continúen con este curso. Mañana vamos a seguir y pasado y van a haber más respuestas. Y también, bueno, en caso de emergencia, Raúl, si alguno necesitara algo, ¿cómo te contacta? Me pueden contactar a través de mi WhatsApp. O de la página de tu consulta.